Aspectos claves para la construcción de indicadores de género. Cualquier programa o proyecto tiene sus particularidades y por lo tanto no existe ninguna ecuación mágica que ofrezca una cantidad de indicadores de género útiles para la totalidad de los casos. Sin embargo, sí es cierto que algunos pasos comunes pueden servir para llegar a saber cómo evoluciona la situación de hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Estos son: desagregar la información por sexo, indicadores cuantitativos y cualitativos, indicadores de carácter absoluto y relativo, indicadores de carácter bruto y neto. Comenzaremos por desagregar la información por sexo. La información de la que se disponga debe desagregarse por sexo por varias razones. Primero, con el objetivo de observar las brechas de género, es decir, la distancia entre hombres y mujeres. Segundo, observar la disponibilidad o no de este tipo de datos cuando intenta desagregarse por sexo. En ocasiones no se ha desagregado por sexo los datos, ya que las bases manejadas no identifican el ítem de sexo. Sin embargo, podría resultar relativamente sencillo de obtener este dato. Por ejemplo, las inversiones realizadas por hombres o mujeres. Tercero, hacer nuevas propuestas de indicadores. El uso de indicadores tradicionales pueden ser una condición necesaria, pero no suficiente para captar las realidades de género. Por lo tanto, la desagregación de datos posibles da una perspectiva de cuáles son las grandes ausencias de género. Otro aspecto clave son la incorporación de indicadores cuantitativos y cualitativos. Para eso tenemos que entender la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Los datos cuantitativos expresan cantidad o frecuencia de un hecho o fenómeno. En nuestro caso, cuantifican el fenómeno de la desigualdad de género. La unidad de medida es a través de números, porcentajes o tasas. Ejemplos: número de horas que dedican los hombres bogotanos a la realización de actividades domésticas y de cuidado. Otro ejemplo sería el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos en Bogotá. En contraposición, los indicadores cualitativos apuntan hacia alguna cualidad del fenómeno, de la desigualdad o del fenómeno trabajado. Algunos ejemplos son la tipología de actuaciones del centro directivo, que le llamaremos X, orientadas por el objetivo de igualdad de género. Cuando hablamos de la tipología, hablamos de los tipos de actuaciones en el centro directivo que van a orientarse a la igualdad de género. Entonces aquí no estamos hablando de cuántos tipos de actuaciones hay, sino estamos hablando de qué tipos de actuaciones hay, como educación, pedagógica, actividades lúdicas, normas. Eso es lo que estamos viendo, la cualidad más no la cantidad. Otro ejemplo sería la percepción de la existencia de desigualdades de género en su ámbito de intervención por parte del personal del Ministerio del Exterior. Ellos creen que existe desigualdad de género y el por qué. Eso es un dato que es cualitativo. Y también tenemos tipos de indicadores mixtos. Cuantifican alguna de las cualidades del fenómeno. Algunos ejemplos podrían ser: número, que sería la cantidad, y tipo, que sería la cualidad, de empresas dirigidas por hombres y mujeres. También podemos ver otro ejemplo: la frecuencia, que sería la cantidad, con que las personas responsables de los dispositivos de empleo utilizan la perspectiva de género para diseñar sus actuaciones. Aquí, en este último, hablaríamos de cualidad. Los indicadores cuantitativos han sido tradicionalmente más utilizados, quizá por ser más fáciles de manejar una vez se dispone de la información. No obstante, algunos aspectos de género se hacen imposibles de analizar desde un análisis cuantitativo. La combinación de ambos nos puede ayudar para lograr identificar las categorías de género. Ahora bien, otro de los aspectos claves son los indicadores absolutos y relativos. Cuando hablamos de indicadores en términos absolutos, hablamos de aquellos indicadores que expresan una cantidad numérica per se. Es decir, solo me muestra, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que hacen parte de los altos cargos directivos en Colombia, pero no me expresa nada más. Mientras que los indicadores relativos se obtienen de una relación de cálculo entre una variable respecto a otra de diferente magnitud. En este caso sería el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos directivos en la ciudad de Bogotá comparado con los hombres que ocupan altos cargos directivos en la ciudad de Bogotá. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas un poco más. En este ejemplo vamos a ver la población beneficiada de un servicio de ayuda a domicilio en Bogotá. Esto nos va a mostrar la diferencia entre los datos absolutos y relativos. En términos absolutos podríamos decir que las mujeres que son atendidas son 800 versus los hombres que son 540.
En este caso tenemos una tabla que nos muestra que la población beneficiada de hombres fue de 540 y de mujeres fue 800, para un total de 1340. La simple lectura de los datos representados en el gráfico nos lleva a la conclusión de que las mujeres son las principales beneficiadas del servicio. Pero vamos a ver este dato en términos relativos. Si en lugar de optar por el dato bruto, buscamos indicadores de tipo relacional, la realidad mostrada por el gráfico es completamente opuesta. Desde la perspectiva de género, el indicador tasa de cobertura es el más útil para el análisis. A través de él ponemos en relación el número de personas beneficiadas de nuestro servicio con respecto al total de la población que estaría en situación de demandarlo. Así que en este caso vemos que la tasa de cobertura por sexo es de 53.3% para las mujeres y de 56.8% para los hombres. Esto sucede al relacionar los datos. Veamos el primer ejemplo. La población beneficiaria son mujeres y estas llegan a un total de 800, pero el total de la población fueron 1500. Eso nos da una tasa de cobertura del 53.33%. En cambio, los hombres fueron solo 540 beneficiados, pero el total de la población de hombres solamente era 950, por lo cual la tasa de cobertura es de 56.8%, es decir, más alta que la tasa de cobertura que se le dio a las mujeres. Estos indicadores nos permiten ver que los indicadores absolutos no aportan información sobre las relaciones entre sexos, nos pueden servir para analizar algunas situaciones, pero como tal, para tener perspectiva de género, utilizamos indicadores relativos que permiten establecer relaciones entre la situación de hombres y mujeres. El último de los aspectos claves a tratar son los indicadores de carácter bruto y neto. Estos indicadores son especialmente útiles al analizar el impacto. Para distinguir en qué consisten, podemos asociar bruto y neto con las siguientes claves. Efecto bruto. Se trata de los cambios producidos en la persona y que responden a los objetivos generales del proyecto, pero donde no se puede atribuir una relación causal entre el proyecto y la situación, sino que ha podido contribuir a que esta situación sea distinta en combinación con otra serie de elementos. Incluso puede ser que el cambio no se deba en absoluto al proyecto y se esté identificando como propio. Aunque son los efectos menos consistentes, suelen ser los más utilizados por la ausencia de información más fidedigna. Un caso ejemplo sería el uso de la tasa de inserción de hombres y mujeres después de la formación ocupacional. Al no especificar más allá, no puede saberse si los trabajos vienen referidos a la formación o si hubieran sido contratados o contratadas igualmente sin el curso formativo. La inserción, por lo tanto, se ha producido, pero no existen garantías para saber si ha sido como consecuencia de la formación de hombres y mujeres. Mientras que los efectos netos son aquellos que muestran la relación causal entre las acciones y la situación de las personas. Para continuar con el ejemplo, sería la tasa de mujeres que tienen título universitario de ingenieras y desempeñan trabajos de ingeniería. En este caso, puede afirmarse que un efecto de los estudios universitarios ha sido su inserción en su mercado laboral, sin olvidar, por supuesto, que existen otras variables que han podido influir igualmente en esta situación laboral, como puede ser la experiencia personal, la adecuación al perfil personal demandado por la empresa, entre otras. Sin embargo, los indicadores de carácter neto nos dan un poco más de seguridad para saber si nuestro proyecto y los objetivos se han cumplido. Sigue construyendo con nosotras. Quédate conectada. Secretaría Distrital de la Mujer.